Más Televisión presenta. Este programa es independiente, por lo cual Grupo Más Televisión Sociedad Anónima no se hace responsable por sus contenidos y comentarios. Muy buenas amigas y amigos. Nuevamente compartimos con ustedes una sección más de Salud en Casa. Hoy con un tema espiritual en la línea de lo que es el afecto, que nosotros tenemos que tenerle, el respeto que nosotros tenemos que tenerle al Espíritu Santo. Y basada en esa enseñanza bíblica, como los escritos están, es que vamos aprendiendo, porque nadie nace aprendido. En la carrera de la fe tenemos que mantenerla siempre en repaso. Y de ahí que hemos tenido que ver bastantes citas bíblicas donde nosotros tenemos que entender el mensaje es por fe. Entonces, por fe muchos dirán y harán críticas que tal vez no les comprende su fe, no le alcanza a entender la fe, que tal vez algunos de nosotros, de los que tenemos, digamos, la afectividad de la palabra de Dios en ese sentido, y nos acusan, nos tachan, nos señalan de legalistas. Pero tenemos que ver que definitivamente a la hora en que el Señor se pronuncia, lo hemos hecho con bastantes escritos están. Dentro de las referencias hemos tocado bastante palabra del Señor. Y bien dicen en mis diferentes textos que hemos tratado de conversarles a ustedes evidencia prácticamente teológica para los que todavía no se involucran en el punto de sumergirse en qué es el verdadero contenido, el significado de la palabra de Dios. Entonces, ahí, desgraciadamente, el 99,99.75 está en contra de Dios. Vean ustedes lo que es una mala información, lo que genera el desvío de la verdad. Y claro, ahí es donde uno aprende en estas situaciones que el desvío de la verdad es prácticamente todo el mundo. Aunque puedan haber 22 millones de habitantes que sí se han vuelto o nos hemos vuelto o que tenemos la inclinación de revisar, buscar la verdad, el grueso, prácticamente una pulga, porque se sabe lo que es 99.99.75, o sea, y que el 0.23%, para ser exacto, es lo que sí está inclinado a tratar de ver cuál es la verdadera intención de Dios y cuál es su deseo y que se le pueda cumplir, porque en ese tratamiento no crea que hay pureza. Hay mucho pecado, hay mucho error, y aún así no hay buena práctica. Por algo dijo el Señor que el que no cree en Él, o sea, en Jesús, no es condenado. Aquí el punto está empezando por ahí, por la parte de la yugular, que es Jesús. Pero el que no crea ya ha sido condenado, dijo Juan 3:18. Entonces, aquí tenemos que creer en Jesús y no se le olvide que en la enseñanza que hemos impartido de cómo recibir a Jesús en el corazón, creer en Jesús, recibir a Jesús y abrazarlo. Y en el momento que yo abrazo a Jesús, Él no viene solo. Él trae su ley y trae el Espíritu Santo. Eso es algo que todavía la gente repugna y que en estos tiempos modernos el grueso abraza a Jesús, rechaza su ley. En el tiempo de los judíos, cuando Él vino, rechazaron a Jesús, pero abrazaban su ley. Lo contrario. Y se mantiene hoy una situación de ese nivel. De ahí que Jesús nos dijo en muchas de sus oraciones, en Juan 8:47, el que no es de Dios, las palabras de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, tenemos que ponerle atención porque el 99.99% no es de Dios. Qué terrible, porque no quieren oír la palabra de Dios. Dice, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces,
Dios habla y habla y habla, uno les presenta la evidencia, así, por decirlo así, teológica. Y no, la gente, como no quiere obedecer, no entiende. Pero no han comprendido que al tiempo en el que estamos en la carretera, la fe tenemos que trabajarla, tenemos que cultivarla. Es como una matita. Y la fe, si yo no la riego todos los días, si no la veo todos los días. Yo no sé ustedes, si ustedes han tenido experiencia con plantas en algún momento ornamentales, casa, jardín, trabajo, en el barrio. A las plantas hay que hablarles. Y a las plantas cuando uno les habla, ellas tienen un cambio hasta de vida. Igual que como con las personas que han hecho muchas investigaciones y se ha comprobado, ustedes lo han visto aquí en la carrera, lo que hemos compartido en los últimos días, diría casi que meses. Hemos compartido evidencia científica donde el hecho de solo abrazar a una persona, hablarle a una persona, impacta. Y sobre todo el estudio que les comprobé a nivel histórico de los niños, que los niños llegaban y no los hablaban, fue un invento que se hicieron de una investigación y se dieron cuenta que los niños se morían. El tratamiento era no les hablen, ignórenlos, ignórenlos. Y así nosotros no podemos, como dicen, vivir. Las plantas igual reciben. Y la fe, yo tengo que comulgar con Dios revisando la palabra, haciendo oración, dándole gracias en la mañana, dándole gracias en la noche, siendo agradecido. Como les dije un día de estos, yo me tengo que acostar y todo va a estar bien. Hablarme y comenzarme como tal vez frotándome la barriga o pasándome la manita en el pecho. Todo va a estar bien. Señor, gracias por el día de hoy. Gracias. Tuve tales situaciones y perdóname, Señor, y gracias. Y vamos para adelante, Señor, sigamos. Y me acuesto, ¿qué me va a generar eso? Estar en un estado permanente de agradecimiento hasta me hace atender el arbolito, la plantita de la fe. La fe es una elección que se debe buscar y se debe cultivar. Les presenté yo en los programas anteriores. Y que no se basa en ver para creer, que es lo que la mayoría de las personas están. No veo, no creo. No, es creer. Si usted quiere ver, tiene que primero creer para ver. Es así como funciona el formato, papá Dios, no hay otro formato. Entonces, mucha gente no sabe y no se ha puesto a entender que en esta guerra, en esta competencia, que ya Jesús sabe y lo ha anunciado, ahí está el libro del gran conflicto, el conflicto de los siglos, el conflicto inminente, cualquiera, todos esos libros, el conflicto de los siglos con guía de estudio para autoexamen. Me lo piden PDF, ahí está el teléfono, yo se los comparto, lo leo, lo estudia, se informa. Y si no, pues lea la Biblia, no quiere leer libros, lea la Biblia. Pero en esta competencia que ha habido, hay que informarse. Porque mucha gente se queda pegado y como no entiende, no hace nada. No, usted aunque no entienda, empiece. Hay que guardar la ley, hay que estar con Dios, empiece. Ahí usted no se espere a que usted entienda. No se trata de entender, sino de seguir el camino que Dios nos va poniendo. Eso es una verdadera fe. Dios me dijo que tengo que tratar de comulgar en el día correcto. Perfecto, vaya, hágalo. Practíquelo en esa condición. Y usted cuando empieza a mostrar su fe, que es evidente, vamos avanzando. Pasemos a la imagen que sigue, don Alejandro, y veamos lo que vamos a ir estudiando. En el tema tenemos que Babilonia ha cambiado la ley de Dios imponiendo. ¿Quién es Babilonia? La iglesia romana. Babilonia es la iglesia romana que históricamente ha tenido una, digámoslo así, importancia trascendental. Perdón. Y entonces en esa importancia, ¿qué se ha tomado la libertad de hacer? Imponer. Sí, Babilonia ha cambiado la ley de Dios imponiendo el domingo, es impuesto. No es que, digámoslo así, ha sido que la gente ha tratado de cambiar el asunto. No. Babilonia, empezando por Constantino del año 321, ha manipulado, ha influido. No olvidemos que los papas no existían.
y que Constantino era un emperador y que el imperio católico o el imperio romano o la iglesia de Babilonia, que es lo mismo todo, han metido dentro del grupo de la bolsa a los emperadores para poder decir que los papas existen desde el tiempo de Cristo, ¿verdad? Cuando usted y yo sabemos que no es así. Entonces, ¿qué han hecho? Imponer el domingo. Ajá. Y esto ahí hay una profecía en Daniel 7:25. Daniel 7:25 es muy clara, pueden buscarla en su Biblia, lleva un cumplimiento de una trazabilidad poco a poco, no es completa, no es en el mismo momento. La palabra de Dios, un versículo bíblico, puede durar años y siglos cumpliéndose esa palabra que se hace la exposición de Daniel 7:25. Entonces, ahí nosotros, dentro de lo que es la experiencia de la palabra de Dios, como lo dice Daniel 7:25 y su explicación en la Biblia, de que el papado iba a nacer, iba a existir, iba a estar presente y que se iba a dar una situación de un trastorno en la ley de Dios. Y en Daniel 7:25, que bien dice la palabra de Dios en el versículo, y hablará palabras contra el Altísimo. Ahí está, en esa contraposición de ese sistema de adoración, un sistema que Daniel, imagínense en el tiempo en que se escribió el libro de Daniel, para atrás, mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Para atrás mucho tiempo, estamos hablando de una época anticipada, de que cuando Daniel escribió Daniel 7:25, se escribió en la Biblia, había muchos años antes de que Jesús viniera a la cruz, que eso es un dato muy importante que ustedes deben de conocer, que eso se escribe siglos antes y que basados en esa realidad, nosotros tenemos que tratar en la medida de las posibilidades de captar el mensaje bíblico. ¿Cómo es posible? Dios avisó, por lo menos por lo bajito estamos hablando de que en ese dato estamos hablando del año 364 promedio, ¿verdad? En los no más todavía, estamos hablando de mucho más tiempo. Entonces, acá, cuando nosotros comenzamos a hacer la investigación bíblica a la palabra de Dios en su historia y vemos que Dios revela a Daniel de que iba a venir un poder increíblemente, que el cual fue 500 años antes de la venida de Cristo que se escribió el libro de Daniel. 500 años antes, donde se hizo la profecía de los eventos que iban a ocurrir después de Jesús. Eso es lo que genera Daniel 7:25, donde va a hablar del cuerno pequeño, que no existía en el tiempo de Daniel, y que eso es lo que se conoce como una profecía. Ya, Daniel, el que fue guardado, echado, tirado al foso de los leones. Daniel, que fue el que leyó las palabras escritas en la pared, Mené, Mené, Uparsin. Bueno, ese Daniel es el que Dios le permitió hacer esa profecía, donde la confirmación se da directamente en la palabra de Dios. Y eso tiene una relevancia importantísima porque la estatua de Nabucodonosor, que es una estatua que tiene una preeminencia para las profecías en el tiempo del fin, increíble, que no me voy a dirigir ahí, pero sí les hago ver de que toda esta parte de la palabra de Dios, de la advertencia de que el domingo iba a ser tomado como parte del día de reposo, trastornado por un poder llamado Babilonia, que está profetizado en la estatua de Nabucodonosor, en el libro de Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Eso se cumplió al pie de la letra. ¿Cuándo? Cuando definitivamente este poder llega a existir bajo la nueva sombra o sombrilla o organización de la Babilonia moderna. No olvidemos que en la trazabilidad histórica existe Babilonia imperial. Y después, con el proceso de Constantino que se fue introduciendo y llegó hasta el año 321, donde él llega y promulga como día de reposo ya no el sábado, sino el domingo, porque él era un hombre que también estaba involucrado en lo que era la adoración a ídolos. Y resulta que para la época, para nadie es un secreto,
el séptimo día, el día del Señor, el último día de la semana, Dios, ¿qué dijo? Bendito y santo. Entonces, ¿qué aconteció? Que él, como quería evangelizar a los idólatras que se congregaban domingo, que adoraban a sus ídolos el domingo, entonces él, en esa contraposición, pasó el día de la solemnidad del sábado al domingo. Un emperador, Constantino. Ahí sucede que quedó pegado en la historia como parte del credo de la iglesia de Babilonia. Y Daniel 7:25 lo declara cuando dijo, y hablará palabras contra el Altísimo. Esto es muy importante y esto es muy relevante porque leamos toda la cita bíblica que dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Esto se cumple cuando existe este poder, ya después del tiempo de Cristo, que es cuando les digo y que acontece, donde existe el poder que Constantino le pasa, le hace una donación importante de dinero a la organización católica de la época, y con eso, digamos, es el capital semilla que logra tener esta gente para poderse levantar como gente que era poderosa. Y de ahí se hace el brinco del Imperio Romano, de Roma imperial a Roma papal. Que no se les olvide eso. De ahí se viene el dato que la gente ignora. Y esta luz, por ignorarla, no se dan cuenta que esto viene siendo un asunto de relevancia. Póngame la imagen 82, Alejandro, de relevancia en esta guerra que tiene Satanás con Jesús, que es un asunto de que yo quiero trastornar el credo, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, dice Satanás, contra la verdadera intención de Jesús. Y ahí está esta guerra que no va a terminar hasta que Jesús vuelva por segunda vez, y que casi que termina ahí, ¿verdad? Casi. Falta que pase el periodo de que él viene, esto se conmueve, pero bueno, eso es otro tema que no me voy a meter ahí. En esa guerra que tiene con Jesús, Daniel 7:25, Dios le revela que el poder del imperio de la Roma papal, que es a la que hoy está regulando el mundo como la nueva o la versión de Babilonia, la Babilonia moderna, que así va la semblanza profética para que los del tiempo del fin, los del tiempo actual, los del tiempo de hoy, entendamos de que todo tiene un sentido profético para que nos despertemos. Y en ese despertar dijo Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo. Entonces sabemos que ese poder, que es el imperio papal, se sienta en el trono de Dios. ¿Y qué dice? Se cumple la palabra, yo soy el representante de Cristo en la tierra. O sea, Angelus Filii Dei, que así está en latín, representante de Cristo en la tierra. Y sabemos que a nivel periodístico, el representante de Cristo en la tierra es el Papa. Entonces, se cumple la palabra, una parte profética, y vean ustedes que cuánto ha durado para que se cumpla solo ese pedazo. Hablará palabras contra el Altísimo. Ya eso en otra explicación lo propuse y lo expuse, donde definitivamente hablar palabras contra el Altísimo no solo se refiere a la parte de decir yo soy el representante de Cristo en la tierra. No, don Alejandro, póngame la imagen 73. No, también se refiere a que ha atacado la ley de Dios. Esas palabras contra el Altísimo. Porque en la imagen 73 lo que vamos a encontrar es la ley de Dios. Y eso de atacarlo, la ley de Dios, ahí lo tienen en pantalla, vemos que el trastorno ha sido deliberado, póngamelo 100%. Y este ataque hacia la ley de Dios, esto que ustedes ven que ya ante la opinión de la feligresía del mundo, ya no le hablo solo a los feligreses de la Iglesia Católica, sino del mundo, guardan el día del domingo, que es un día que es la imagen, el sello de la Iglesia Católica. Porque acuérdense que Constantino en el año 321 traslada la solemnidad del día verdadero del Señor al domingo. Y eso es indicativo de que ese poder que iba a acontecer después de Jesucristo iba a nacer, iba a existir, y este señor Constantino le da, como le dice,
un capital semilla. Ninguna empresa nace sin capital semilla. Y ese capital semilla fue el que le dio esa opulencia, y todavía la gran capacidad del estilo de administración, que todo para adentro, todos los diezmos, todas las ofrendas, todas las regalías van para adentro y nada para afuera. Entonces, hay una capacidad de administración de un grueso de capital social increíble, que es ganar, ganar, ¿verdad? Esto no visto como negocio, sino como justificando desde dónde sacan sus finanzas desde tanta antigüedad. Y acá se cumple Daniel 7:25 al transgredir esto de los mandamientos de Dios, que la gente no entiende el valor que tiene. Ya fue profetizado en Daniel 7:25 que iba a hablar palabras contra el Altísimo al inventarse los dogmas de la Iglesia Católica, al inventarse el catecismo. Esos son contundentes evidencias de que habla palabras, todavía las habla, palabras contra el Altísimo. Matrimonio gay, una bendición a los homosexuales y a las lesbianas. Ellos pueden ser homosexuales, las personas pueden ser lesbianas, y eso es lo que ellos escogieron ser. Pero de eso a decir que hay que darles el ofrecimiento de una bendición, que hay que legalizar el matrimonio gay, a que pueden hacer adopción de niños, todo eso ya se sale de la tangente y se vuelve una situación aberrante contra los mandamientos de Dios, donde dentro del principio divino, Adán y Eva, hombre, mujer, no era un asunto de hombre con hombre en ningún momento. La aberración ha sido porque en la desobediencia el pecado nos ha inundado y Dios para eso ha dejado palabra profética. Aquí en Daniel 7:25, este atropello que le dan a la pisoteada ley de Dios, quienes han podido enseñar la verdad, porque tienen 1,000,000 y pico de personas o feligreses dentro de la religión católica, y que dentro de los 8,000,000,000 de habitantes del planeta Tierra, tener como 1,200 millones de habitantes en la Tierra, católicos, ¿verdad? Muy importante entender cuántos católicos hay dentro de los 8,000,000,000 de habitantes, cuántos millones hay dentro de lo que es la contabilidad de católicos. Y eso es muy importante porque yo les doy un número por el tirado al aire, 1,200 millones, hago yo, digámoslo así, una observación promedio. Sin embargo, en su totalidad podría ser una suma superior, ¿verdad? Aquí tengo datos. En Brasil hay aproximadamente 180 millones de católicos. En México hay 110 millones de católicos. Ojo, México prácticamente casi que todas católicas. En Filipinas hay 85 millones de católicos. En Estados Unidos hay 71 millones de católicos. Y en República Democrática del Congo hay 36 millones de católicos. Hay que ver cuántos millones en la totalidad mundial hay de católicos a nivel del globo terráqueo. Eso es un dato que se los estoy debiendo. Y que ese dato, vean ustedes la magnitud tan preeminente de lo que es. Y según los datos que me están arrojando en este momento, me dicen que son 1,390 millones de fieles en el mundo, lo que representa apenas el 18% de la población mundial. Nótese que no son la mayoría, sin embargo tienen la voz cantante en aspectos de religión. ¿Por qué? Porque hemos visto y hemos documentado de que la iglesia, a nivel de la iglesia romana o Roma papal, ha dejado al mundo invadido bajo la perspectiva, bajo la mística de guardar el domingo. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿cuántos habitantes de la Tierra guardan el domingo a nivel mundial del globo terráqueo? Bueno, estamos hablando que el porcentaje es un probable del 99%. Tal vez ese 99% pueda ser machacado o dejado porque hay un grupo muy grande que cree que también todos los días son del Señor, pero nunca va a ser tan relevante. Nunca va a ser tan relevante, porque todo eso es un detalle que al final de cuentas la variabilidad siempre se va a dar, ¿verdad? Pero considerar como día de culto puede andar ahí en un 90%, asumo yo, ¿verdad? Como promedio. Ahora, lo relevante no está ahí, el calor no está ahí. El calor está en que se cumplió la profecía de Daniel 7:25, donde fue escrito alrededor del siglo
V antes de Cristo, o sea, 500 años antes de la venida del Señor. Se escribe una palabra profética donde se advierten de esos eventos que iban a ocurrir después del tiempo de Jesús, y que dentro de eso estaba la existencia de un cuerno pequeño que no existía en el tiempo de Daniel y que iba a surgir 4 imperios después. Ahí es lo relevante del ministerio de la profecía, donde Dios declara que Él no vino a abolir la ley en Mateo 5, 17 y 18. Él no vino, Él lo dijo en palabras personalmente, Él, en forma presencial. No he venido a abolir la ley. ¿Y cómo es posible que esa palabra de Jesús, donde Él reafirma de que es incluso el sábado hecho para el hombre, y que el Señor es el Señor del sábado, todavía en esa palabra, en Marcos 2, 27 y 28, que es donde da esa reafirmación Jesucristo, hoy, al tiempo en el que estamos, el 99,99% no entiende, no lo respeta, no lo asume, no lo abraza el mensaje, y se sigue bajo una bandera de un mensaje torcido, equivocado. Muy sincero el católico, muy sincero el evangélico, sí, pero torcido. Dios no les vale nada de que Él en persona, presencial, haya dicho que no vino a abolir la ley en Mateo 5, 17 y 18. Y todavía se pronuncia en Marcos 2, 27 y 28, donde Él reafirma personalmente, en forma vocal, en forma presencial, el mero, diciendo de que el sábado fue hecho para nosotros, para que descansemos, que es una prácticamente obligación que el cuerpo humano requiere de ese descanso, y que Él es el Señor del sábado. No se le entendió. Entonces ahí es donde viene la situación de choque, a nivel no solo de entender la palabra, porque es un mensaje muy sencillo. Es un mensaje que si usted se involucra y lo estudia y se le comprueban las cosas, no es nada difícil de abrazarlo, aunque no lo pueda obedecer. Una cosa es abrazar el mensaje y otra cosa es obedecer el mensaje. Entonces, esto es algo en lo que usted tiene que pedirle a Dios: Señor, permíteme entrar en esa mística de poder cambiar yo mi ignorancia, porque tengo que reconocer que soy ignorante. Cuando uno no sabe las cosas de Dios, ha caído en una ignorancia contundente, y ahí es donde está la situación de desobediencia a la ley de Dios, y Satanás se ha aprovechado riquísimo de la ignorancia. Por eso es que todo el mundo lo lleva: vaya, no estudie mucho, nada más cante, brinque la iglesia, pero no me hablen mucho. No se metan con muchos, pongan solo evangelios muy baratos, así en aspectos de que hay que hacer el bien y nada más. Eso es un evangelio muy barato, porque la palabra de Dios es clara, es toda la palabra de Dios la que hay que hablar, y no solamente hay unos aspectos que son como confites, como decir hay que hacer el bien, hay que amar al prójimo, hay que hacerle la ayuda a la viuda, pero le meto ese mensaje y con un mensaje violentando la verdad. Vaya, guarde el domingo. No, ahí es donde se equivoca, digámoslo así, el dirigente que quiere hacer una enseñanza de una pureza de mensaje. Vean ustedes cómo Daniel 7:25, en esa trazabilidad, se cumple la desviación y hablará palabras contra el Altísimo. Entonces, tenemos claro de que ese hablar es contra la palabra de Dios, contra el invento de rudimentos, contra el invento de muchas cosas. Son inventos, no solamente absolutos, 10 mandamientos, punto, no invente más. Para el tiempo antes de Cristo, lo he explicado 1000 veces, habían ritos y ceremonias. Entonces, eso cambió. Y el ser humano tiene que entender que eso era antes permitido y que hay que actualizarse, como los programas que a nivel de computación, hoy a hoy, cada día, todo se renueva. La misma arquitectura se renueva, la tecnología vehicular se renueva y cada día es más simple. Así hizo Dios cuando Él vino y mandó a Jesús a que se renovara y dijera: solo los 10 mandamientos. Para entrar al cielo ya no hay ritos, ya no hay ceremonias. Pero bueno, Daniel 7:25 deja palabra profética, hablará palabras contra el Altísimo, ojo. Y luego acontece que en el renglón que sigue, anuncia que ese poder, que va a ser un poder religioso, dice que
a los santos del Altísimo quebrantará. Eso es la Inquisición, ese sistema de adoración falso, basado en tradiciones humanas y eliminación del segundo mandamiento contra la idolatría. Este grupo, esta organización que ha trastornado la palabra de Dios, puede ponerme la imagen 77, esta organización que ha trastornado todo ese mensaje, aquí está la evidencia de que ustedes dirán, don Rodolfo, es que usted tiene un mensaje de odio porque usted solo señala las diferencias de la organización católica, porque no se mete con las demás. Es que la iglesia central mencionada en Daniel 7:25, nada más falta que diga en el tiempo futuro se va a llamar católica. Eso es lo único que falta que diga, porque Dios no habla de esa manera tan directamente y señala tan puntualmente. No, Él no señala de esa manera. Él señala de una manera a base de insinuaciones, porque Él lo que quiere es que el mensaje solo sea para los despiertos, porque a los dormidos no les interesa. Al dormido no le interesa porque para no se está dormido. Entonces, ahí es para personas que sí tienen la intención. Entonces busca el tesoro, una perla. Ay, sí, Él pone el mensaje de proporción, de investigación, de sed de su palabra. Entonces cuando existe esa, digamos, presentación de parte mía, yo puedo llegar a entender. Y vemos cómo en Daniel 7:25 no solo habló palabras contra el Altísimo, que ya sabemos que es el que trastornó la ley, los 10 mandamientos de Dios, que es el sistema de adoración falso, que es donde Satanás se ha metido. Entonces, si Dios dice sábado y el enemigo de Dios está señalando un día, ¿quién es el jefe de esa organización? Vuélvame a poner ahí, don Alejandro, la imagen 82. ¿Quién es el jefe? Si Dios dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si Dios llega y da palabra constantemente y tira, como dicen verdades, como Juan 8:47, donde dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, ustedes no pueden oír la ley de Dios, Éxodo 20, porque no son de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan 8:47, y quieren seguir de una manera insistente, guardando el domingo, en una forma rebelde, y por eso dice él, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Qué no oyen? Las palabras de Dios. El que es de Dios, su palabra oye. Pero entonces este enemigo, el que está ahí, que es Satanás, es el que está comandando las fuerzas especiales, donde ya con tanto tiempo, 1500 años, gobernando de una manera despavorida para llevar la contraria a la palabra de Dios, es notorio de que le ha funcionado el plan de rebelión. Las evidencias están ahí, 99.99% contrario a la palabra de Dios. Entonces esto es un asunto de que usted le tiene que echar un despertar por descubrir, por estudiar, por capacitarse. Y máxime que todavía Daniel 7:25 resta el mundo importancia a este versículo, solamente 7:25 de Daniel, donde no solo señala la iglesia directa de Roma papal, que hablará palabras contra el Altísimo, que lo ha hecho y lo sigue haciendo cada vez que manda a hacer aceptable cualquier cosa que vaya en contra de la verdadera voluntad de Dios, sigue bajo ese vicio, hablar palabras y palabras en contra de Dios, contra el Altísimo. Y de ahí queda reflejado en la historia de que los santos del Altísimo quebrantará. ¿Cuándo quebró a los santos? Por 1260 años, familia, por favor. Y la iglesia, Juan Pablo II, pidió perdón por la Inquisición. O sea que no hay duda de que sí existió una situación de importancia. Muestra evidencias históricas. Estados Unidos, ¿de dónde creen que salió? Si no fue huyendo de la acción de inquisición, de asesinato, por no someterse a la palabra de Dios. ¿Cómo creen ustedes que nacieron todos estos países de Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica? En el tiempo de conquista a través de los indios, cambiándole los espejitos por oro. Ustedes se hacen católicos y si no va espada, va sangre, va muerte. Y eso es lo que se celebra en los países
Es anécdota cuando ha sido más bien un asunto de imposición por quien ha comandado. Ahí está la fuerza. Jesús ha tenido una tolerancia porque ha dejado ante la situación de los mundos que se vea que este tipo actúa mal y mal y mal y todo el tiempo en tanta generación ha actuado mal y mal. Pero él dejó en la revelación palabra de luz a los despiertos. Este mensaje no es para todo el mundo. Ni yo le voy a hacer una cosquillita, ni siquiera así, ay, una tocadita de rostro a la iglesia de Roma papal, para nada. Ni a las iglesias hermanas o digamos hijas de la iglesia de Roma papal que se distinguen con solamente que guarden el domingo. Usted ya sabe que esa es una hija. Le duela o no le duela, le guste o no le guste, es así. Y entonces, como no leen la Biblia, no les interesa el perfil de la profecía, y menos los pastores, que son los más responsables de que su grey entre en luz o no. Solo les interesa esto y el mensaje lo venden barato. ¡Ay, el amor! ¡Ay, el perdón! Sí, eso es bueno, eso es importante, pero no enseñan la obediencia al principio. ¿Y qué sucede con el miércoles de ceniza? Lo mismo. Hacen una entrada desde la humillación poniéndose la ceniza y una exposición pública cuando Dios quiere que la humillación sea secreta y sea del corazón, porque con la situación de los ritos y las ceremonias, eso quedó eliminado. Pero se le enseña a la humanidad a seguir un mensaje que ya no existe. Y eso es palabras contra el mismo Altísimo. Entonces se cumple y se siguen cumpliendo las palabras contra el Altísimo de que el hombre polvo, ceniza es, polvo era y polvo volverás. Y no presentan la contundencia monumental que tiene el mensaje de la palabra directa. Si se toca, si se estudia, si se ora, si se le pide al Espíritu Santo, ilumínenos, guíenos, danos la capacidad. Y se ignora de que sigue hablando palabras contra el Altísimo y se ignora que a los santos del Altísimo quebrantó en la Inquisición. Nótese, año 1798, la Inquisición papal llega a su fin. Nada más y nada menos que el comandante o el coronel Betier, no sé el idioma bien, el coronel Betier de Napoleón Bonaparte, que está en la historia, sitió el Vaticano, se secuestra al Papa y se lo lleva, y este muere en exilio, el Pío VI, muere en exilio. Y esa es la herida de muerte que avisa, la herida de muerte que avisa Apocalipsis, avisa de la herida de muerte que recibirá la bestia, pero no va a morir. Entonces, al recibir una herida de muerte que no va a morir, pero recibe la herida, esa herida a la que se está refiriendo el mensaje bíblico. Y usted y yo, por no estudiar, hacemos caso omiso de la profecía. Y aquí en el año 1798 queda en stand-by ese poder, el poder de la Roma papal, donde quedó desorganizada totalmente. Y eso está en Apocalipsis 13:3, que dice que menciona la herida de muerte que recibe la bestia, pero también profetiza que esta herida será sanada. Y esta herida será sanada, y dice que el mundo, cuando esta herida sane, se maravillará de la bestia. Y el mundo irá detrás de ella. ¿Y cuándo se va a sanar? Bueno, simple y sencillamente que esta herida del sistema papal será sanado, dándole la continuidad a la profecía de Daniel 7, que también bíblicamente es el cuerno pequeño del libro de Daniel, que es Roma papal, el cuerno pequeño, que se levanta después del Imperio Romano, que está en la profecía bíblica y que se le avisa a la gente de que esta herida iba a suceder en Apocalipsis 13:3, que es literalmente lo que sucede en la historia, con la herida de muerte que se cumplió puntual. Año 1798, el Imperio Papal recibió una herida bajo ese coronel Betier, bajo las órdenes de Napoleón, y el Papa Pío VI no solo lo capturan y lo llevan, sino que lo llevan exiliado y termina el dominio político. No se les olvide que Roma papal ha tenido dominio político. Es religión y política.
Y hasta ahí le llegó ese dominio político. Se acabó, pero va a volver el dominio político porque está profetizado en la palabra de Dios. Y en ese momento muchos pensaron que la iglesia católica había perdido su poder para siempre, que creyeron que se acabó. Pero no, no fue así, porque la herida fue sanada. Y ustedes tienen que estudiar historia, porque esto es relevante para la salvación, porque estamos hablando de la profecía de Daniel, donde este imperio y en esta guerra que tiene Satanás contra Dios, es la rebelión de Satanás contra Dios, entonces ya Dios ha avisado al mundo, vean, esto va a suceder. Y entre eso, de la herida de muerte que fue sanada y se cumple. No fue sanada en el año 1929, no fue sanada de lleno, sino que sucede que comienza el proceso de la sanación. Es más, es en el año 2029 se celebran los 100 años de que se inició esa sanación. Vean ustedes cómo está el tema de esa sanación de la herida de muerte que llegó nada más y nada menos que Benito Mussolini en el año 1929. Para el año 2029 se cumplen 100 años y va a haber un fiestón en la iglesia de Roma papal, donde ellos van a tener un evento de celebración por sus 100 años de que Benito Mussolini les llegó a dar en el pacto de Letrán, que está registrado en la historia, donde Vaticano y Benito firman un pacto que ya lo llamaron, y ahí está, búsquelo en papá Google o métase en la inteligencia artificial y le pregunta, dame historia sobre el pacto de Letrán. Y ahí se cumple que firman los papeles donde Benito le devuelve al papado su estatus. Un convenio donde le devuelve un estatus como una entidad soberana. Hoy vean ustedes la soberanía que tiene la ciudad del Vaticano y que se cumple de la profecía del cuerno pequeño, donde un país está metido dentro de otro país. Vaticano es un país, tiene gobierno, tiene presidente, tiene su senado, todo igual que un país. ¿Dónde está? Dentro de Roma. O sea, Vaticano está en Italia. Y en Italia hay un país que se llama Vaticano. Claro, como usted llega y no ve murallas y no ve nada, usted no se da cuenta, pero usted se mete a Vaticano y usted se metió a otro país. Y aquí este convenio del pacto de Letrán fue lo que sucedió y aconteció en la historia como acto relevante para todos ustedes y nosotros que tengamos claras las cosas. Este imperio ha llevado la contraria a Dios. Benito le hace esa firma en el convenio de Letrán, el pacto de Letrán, le devuelve a esta gente el estatus de entidad soberana en la ciudad de Vaticano, y desde esa época hasta hoy la influencia que tiene Vaticano ha ido creciendo y ha ido creciendo en el ámbito tanto religioso como el político a nivel global. Nótese que Vaticano tiene una influencia política increíble. Increíble, ustedes no pueden tapar el sol con un dedo. Y acá es donde esto es la profecía bíblica. Pero bueno, ustedes no lo ven así. Pero esta gente, esa parte de Daniel 7:25 tiene una preeminencia increíble que todavía no se acaba. Porque ahí dice que perseguirá ahí a los santos, que eso fue la Inquisición, quedan las evidencias, Estados Unidos huyendo, quedan las evidencias, por si me quieren decir que yo soy un conspiranoico y que tengo un odio contra el imperio de Vaticano o Roma papal. El que lo tiene es ese señor que está ahí luchando con Jesús y que ha dejado evidencias de que ha pisoteado la ley. Entonces, ¿quién es el que tiene el odio? Yo por defenderlo. Yo porque les hablo de una manera clara y contundente. ¿Saben? Les voy a explicar algo rápido antes de seguir con el tema. Hicieron un estudio científico y pararon a un señor con un cuadro marcado en una línea de una terminal de tren, donde entra y sale la gente. Póngame 100%, don Alejandro. Entra y sale la gente por montones. Y en ese cuadro que hicieron, a él le pusieron el cuadro amarillo o verde encendido. Y entonces él se paró y dijo, la gente que pasaba venía hacia donde él y él estaba de frente.
Entonces el experimento tenía que ver con 3 elementos de exposición. El primero, hablando suavecito. El segundo, un poquito más fuerte. Y el tercero, más fuerte, pero no malcriado. Y entonces él pensaba, y lo que tenía que decirle a la gente es, oiga, no se meta en mi cuadro, no se meta en mi cuadro, no se meta en mi cuadro. Entonces empezó el experimento, bajó el tren y salía ese montón de gente. Y entonces, así como ven ustedes ese cuadro que tenemos en pantalla de este tema 4, él estaba a un lado del extremo y la gente venía y se metía. Y el cuadro era evidente porque estaba bien pintado, estaba bien demarcado. Y entonces, en ese cuadro bien demarcado, él arriba, la gente pasaba y él les decía, no se metan en mi cuadro. Y lo están grabando. Eso lo tengo en video. Y entonces la gente se metía y no le hacía caso. ¿Por qué? ¿Por qué no le hacía caso? Porque él les hablaba así, no se meta en mi cuadro, no se meta en mi cuadro, no se meta en mi cuadro, no se meta en mi cuadro. Y la gente se le metía en el cuadro. Ya nos quedan 9 minutos, qué rápido. Y la gente se metía en el cuadro. Y entonces, ya, vamos a la segunda escena. Tienes que hablar más fuerte. Muy bien. No se meta en mi cuadro. No se meta en mi cuadro. Y la gente se metía, pero que se hacía el intento que se salía. Ojo, el tono de la voz. Y así se vio de que un porcentaje de un 20% no se quería meter en el cuadro. En la primera escena, todos pasaban por el cuadro. No lo respetaban. Segundo cuadro, entre un 20 y un 30. Pero en el tercero, él habló más fuerte, más metrosexual, diría yo. No se meta en mi cuadro, no se meta en mi cuadro, no se meta en mi cuadro. Eso demostró que la gente pasaba y no se le metían en el cuadro. No es lo mismo que usted hable ya malcriado, ¿verdad? Pero igual el contenido de la explicación, el estudio científico demostró, y uno lo evidencia con el vivir de los años, uno cómo le habla a los hijos. Vea, papito, y yo soy uno de los que predica, no es lo que digo, sino como lo digo. Pero en aspectos de obediencia, usted le va a decir todo el tiempo, le digo, hágame caso, vea, papito, hágame caso. Mi amor, le dice la esposa al esposo, mi amor, no venga así yo hoy, y el que la va a respetar. Y si ella le habla un poquito más fuerte, vea, mi amor, no me venga así, porque es que no, los chiquitos, él no la va a respetar. O sea, entendamos que a la hora de dar un mensaje, y sobre todo cuando lo que se busca es que se atienda el mensaje, hay que hablar claro. Y el tono que yo utilizo es por esa razón. Porque no puede ser posible que aquí estemos ya a un montón de años, que cerca ya está por las luces que hay de la segunda venida de Cristo, y que ustedes pretendan de que por un asunto donde han pisoteado la ley se les esté diciendo como un mensaje así como muy pacífico, cuando las evidencias científicas demuestran que hay que defender, no se meta en mi cuadro. Hay que decir claro, vea, no es el domingo el día del Señor, es el santo sábado. Pero si usted quiere seguir en desobediencia, eso es su problema. Mientras tanto, se le hace la advertencia, se le hace el llamado, se le hace la enseñanza. Pero que usted quiere seguir rebelde y que no quiere nada con Dios, tranquilo, no pasa nada. Nada más y nada menos que lo que le espera son 20 talentos de peso por cada piedra que va a caer cuando venga Cristo y que va a despedazar este planeta. Va a temblar, donde según pude yo llegar a una reflexión que viene en una de las pláticas que les tengo ya listas preparándola para la próxima eventualidad, que se llama eventos finales, después de que yo termine estas 10 presentaciones promedio, que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, les tengo la de los eventos finales, y donde en esa investigación se habla de que podemos llegar a unos 13 grados Richter, de la escala de Richter, el terremoto que va a haber promedio, de acuerdo a toda la información que nos se deja evidenciada la Biblia, de temblor que va a haber, que eso va a romper la corteza, va a ser algo terrible. Y van a ver dos panoramas, dos personajes, unos que se alegran y son transformados según la promesa al abrir y cerrar los ojos. Pa, pum, viejito, joven, pa, y suba, y se va transformado. Obviamente la promesa de ese evento dice que va en orden. Primero van a resucitar los muertos en Cristo. Y luego van a resucitar ahí mismo
los que están esperando a Cristo, que sí pasaron el RITEV espiritual y sí nos vamos a salvar. Pero los que no, porque no quisieron obedecer el domingo, ¿verdad? Como día impuesto, perdón, que no quisieron obedecer el santo sábado como el día de Dios, que es el que él dice, punto. Si él dice, pues hágale caso, pero no le haga caso al enemigo de Dios. Póngame la imagen nuevamente en la que estábamos visualizando la explicación, donde está ahí esa guerra entre Dios y Satanás. Definitivamente, con razón, Dios a la hora de hacer la presentación es muy contundente de que el que es de él oye las palabras de él. Y ahí, en ese panorama de ese terremoto que les tengo predica, la preparación de esa prédica que se llama eventos finales, que la estoy preparando después de estos 10 temas, va a salir al aire, y que después de esa presentación tengo otra que se llama Miércoles de Ceniza, que habla de todo lo que es el espiritismo en una línea diferente al Halloween, pero expone todo lo que es la aberración de la mentira con respecto a la aberración del espiritismo que encierra el Miércoles de Ceniza y que la gente inocentemente vive, pero eso es otro tema que se los voy a exponer para que ustedes se pellizquen, se den cuenta que hay un asunto de vida o de muerte y que acá, ante una expectación de la palabra de Dios, como lo es la advertencia profética que nos ha dado a través del tiempo por medio de la profecía bíblica, presentado en Daniel 7:25, que es lo que les estoy hablando, les estoy avisando, les estoy enseñando para que ustedes no caigan en desconocimiento. Entonces, ahí es donde uno se asusta. Páseme la 84 y se da cuenta que ustedes, por no entrar en una obediencia, pasa lo que la imagen 84 dice: la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ustedes, pásenme el 85, porque ustedes caen directamente en un rechazo sin darse cuenta, en una manera sincera pero equivocada, de los 10 mandamientos, de la obediencia al sábado. Y eso de yo solamente rechazar el sábado y darle importancia al domingo, porque nací en esa organización, vivo en esa organización y quiero morir en esa organización, usted está cayendo en una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted al no aceptar, analícelo, los 10 mandamientos de Éxodo 20, ¿qué sucede? Sucede que usted está cayendo en el rechazo de la autoridad de Dios. Punto, no hay otra. Se lo repito, ahí está incluso marcado en pantalla. Rechazan la autoridad, está en negrita, rechazan, tercer, 1, 2, 3, cuarto el renglón, léalo. Rechazan la autoridad de Dios y el Espíritu Santo. O sea que ustedes rechazan no solo la autoridad de Dios, sino también al Espíritu Santo y cae una blasfemia. ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Quién nos guía a toda verdad? Pásenme la imagen. Entonces, por favor, familia, tomen acción, tomen reacción. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Si no es más que la misma actitud de no aceptar los 10 mandamientos de Dios. Póngame el 82 y caemos en un aspecto tan delicado como estar en una polarización peleando con el mismo Dios porque estamos del lado del bando equivocado. Todos los que están en ese pulso, que guardan el domingo, están del lado de ese hombre, el enemigo de Dios, que ahí está más feo que otra cosa, porque así de feo es. En su corazón, en su maldad, en hacerle agravio del Eterno, que no solo lo quiso matar, sino que lo mató. Por eso, Daniel 7:25, se los leo, hablará palabras contra el Altísimo. Claro, a él tiene su organización Roma Papal y se ha encargado de eso. Y los santos del Altísimo quebrantará. Roma Papal buscó la matanza de toda la gente y sangre inocente por no someterse a su religión y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Roma Papal, ahí está Satanás haciendo la transgresión evidenciada hoy en que los 10 mandamientos hasta se dan el lujo a la gente de decir, no, esos son los mandamientos de la Biblia, viejos, porque los que están vigentes son los católicos y la pobre iglesia evangélica, llámese pentecostal, llámese bautista, llámese metodista, llámese evangélico, como le dé usted el reconocimiento, es hija
de la madre, la cual hace acto de desobediencia y están en el bando equivocado. Un pastor que sea sincero renuncia y se va a buscar, como dicen, vida donde tiene que ser, una iglesia adventista, que es la única organización que vende el mensaje en este tiempo, y Dios no se lo va a arrebatar ese derecho divino. Y dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Tiempos, el reloj. ¿A qué horas cae el día? A medianoche, cuando usted y yo sabemos que es de puesta a puesta de sol. La ley, los mandamientos de Éxodo 20. Y al final termina diciendo la profecía, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ahí se cumple la profecía de la Inquisición por 1260 años en un lenguaje bíblico. Pero el tiempo se fue. Un abrazo y será hasta nuestro próximo programa. Muchas gracias por su atención y síganos al punto del programa número 5.